Casi todo el mundo cree que el primer millón de euros es la meta más difícil, la cumbre inalcanzable. La realidad es que están mirando la montaña equivocada. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones a través de la crisis del petróleo de los 70, el colapso de 1987, la burbuja de las .com en el 2000 y la gran crisis financiera de 2008, he visto un patrón repetirse con una claridad dolorosa. Lo que separa a los que construyen una libertad financiera duradera de los que se quedan estancados para siempre, no es la capacidad de soñar con 1.000.000, sino la disciplina y la inteligencia para acumular, y más importante aún, para desplegar correctamente los primeros 100.000 euros. La mayoría de la gente piensa que la riqueza es una cuestión de acumulación. La realidad es que es una cuestión de construcción de sistemas. Tratan esa primera suma significativa de dinero como un tesoro que hay que guardar bajo el colchón, o como un premio que hay que gastar para celebrar el esfuerzo. Es un error fundamental que nace de una profunda incomprensión de cómo funciona la máquina económica. Esos 100.000 euros no son el final del camino, son el principio. Son el motor de arranque de tu máquina personal de generar patrimonio. Son las primeras piezas, los primeros engranajes, que si se ensamblan correctamente, pondrán en marcha un sistema que trabajará para ti incansablemente. No se trata de la cantidad de dinero que tienes, se trata de lo que haces con el dinero que tienes. La psicología humana es la mayor enemiga en esta fase. Cuando no tienes nada, arriesgar es fácil. Cuando finalmente reúnes una cantidad que te ha costado años de sudor y sacrificio, el miedo a perderla se vuelve paralizante. Este miedo te empuja hacia dos extremos, ambos destructivos. El primero es la parálisis. Guardas el dinero en una cuenta corriente, donde la inflación, ese impuesto silencioso e implacable, lo devora lentamente, año tras año. Crees que estás a salvo, pero en realidad estás perdiendo poder adquisitivo cada día que pasa. El segundo extremo es la imprudencia. Sientes que te lo mereces, que es el momento de disfrutar. Compras un coche caro, haces un viaje de lujo, te das caprichos que son pasivos, no activos. Drenas el combustible de tu motor antes de haberlo encendido. Lo que he aprendido gestionando capital a través de múltiples crisis es que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier análisis técnico fallido. Vi a gente perderlo todo en el año 2000, porque pusieron todos sus ahorros en empresas tecnológicas sin beneficios, movidos por la euforia y el miedo a quedarse fuera. Vi a otros, en 2008, vender todas sus acciones en el punto más bajo del mercado, consumidos por el pánico, justo antes de una de las mayores recuperaciones de la historia. El patrón es siempre el mismo. La emoción anula a la lógica. Por eso, el verdadero desafío de los 100.000 euros no es financiero, es psicológico. Es la prueba de fuego que determina si piensas como un consumidor o como un inversor. Es el punto de inflexión donde debes tomar una decisión fundamental. Puedes tener la falsa seguridad del dinero estancado o el potencial de crecimiento de un sistema bien diseñado, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. No hay recompensa sin riesgo, pero el riesgo se puede entender y gestionar. Tu objetivo no es simplemente llegar a esa cifra. Tu objetivo es convertir esa cantidad en un ejército diversificado de activos que trabajen para ti, logrando que el tiempo, y no únicamente tu esfuerzo diario, sea el principal constructor de tu libertad. Lo que voy a enseñarte no son atajos, son los principios atemporales sobre cómo funciona la máquina económica, y cómo puedes construir tu propia máquina personal para navegar sus ciclos. Si estás listo para entender estos principios, suscríbete para no perderte los próximos pasos de este viaje. Para entender cómo convertir 100.000 euros en una máquina de generar patrimonio, primero debes comprender la máquina más grande en la que todos operamos, la economía. La mayoría de la gente piensa que la economía es un sistema caótico, impredecible, casi como el tiempo meteorológico. La realidad es que funciona como una máquina, con piezas y engranajes que se mueven en ciclos lógicos y repetitivos. En mis 50 años de mercado, vi este patrón repetirse una y otra vez, y comprenderlo es la base de toda inversión inteligente. Esta máquina económica es impulsada por dos fuerzas principales. La primera es una línea casi recta que asciende lentamente con el tiempo, el crecimiento de la productividad. Es el ingenio humano, la innovación, el aprendizaje acumulado. Es la razón por la que nuestra calidad de vida es inmensamente superior a la de hace 100 años. Esta línea es el motor a largo plazo de la creación de riqueza. Si inviertes en una cesta diversificada de activos productivos, con el tiempo, esta fuerza te llevará hacia arriba. Pero no viajamos en línea recta. Nuestra experiencia está dominada por la segunda fuerza, los ciclos de deuda. Piénsalo como olas en el océano. A corto plazo, hay ciclos de deuda de 5 a 8 años, que conocemos como ciclos de negocio. Cuando el crédito es fácil y barato, la gente y las empresas piden prestado, gastan más, la economía crece, y los precios de los activos suben. Esto crea optimismo. Pero llega un punto en que el Banco Central, para controlar la inflación, sube los tipos de interés. El crédito se vuelve caro, el gasto se contrae y entramos en una recesión. Luego, el Banco Central baja los tipos para estimular la economía y el ciclo vuelve a empezar. He gestionado miles de millones a través de múltiples de estos ciclos, y la lección es siempre la misma.
La emoción humana amplifica estos picos y valles. La gente compra en la cima de la euforia y vende en el fondo del pánico. Pero hay un ciclo más grande y peligroso, el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Ocurre cuando las deudas crecen más rápido que los ingresos durante décadas, hasta que todo el sistema alcanza un límite. El último gran ciclo de este tipo culminó en 1929 en Estados Unidos y en 2008 a nivel global. En estos puntos, las herramientas normales de los bancos centrales, como bajar los tipos de interés, dejan de funcionar, porque ya están en cero. Es entonces cuando los gobiernos tienen que intervenir masivamente, imprimiendo dinero para salvar el sistema. Este es el entorno en el que tus 100.000 euros deben operar. Creer que mantenerlos en efectivo es seguro es uno de los mayores autoengaños. La mayoría piensa que no arriesgar es no invertir. La realidad es que no invertir es el mayor riesgo de todos. Cada año que tu dinero está en una cuenta corriente, el gobierno está imprimiendo más dinero para gestionar el ciclo de deuda, lo que diluye el valor de cada euro que posees. La inflación es un impuesto garantizado sobre tu capital. Es una pérdida lenta pero segura. Puedes tener la ilusión de seguridad del efectivo o el potencial de crecimiento real de los activos, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Tu tarea no es predecir el futuro exacto de estos ciclos. Nadie puede. Tu tarea es construir un sistema, tu propia máquina financiera, que sea robusta y pueda prosperar independientemente de la fase del ciclo en la que nos encontremos. Esos 100.000 euros son el capital inicial para construir esa máquina. No son un trofeo para exhibir, son el acero, los engranajes y el combustible para un motor que debe durar toda tu vida. Una vez que entiendes que la economía es una máquina con ciclos predecibles, la siguiente pregunta es, ¿cómo construyes tu propia máquina, tu cartera de inversión, para navegar esas olas? La respuesta es el principio más importante que he descubierto en toda mi carrera, lo que yo llamo el santo grial de la inversión, la diversificación inteligente. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar 20 acciones diferentes en lugar de una. La realidad es que eso es una ilusión de seguridad. Si compras 20 acciones de empresas tecnológicas españolas, no estás diversificado. Estás apostando masivamente a que un único sector, en una única geografía, lo hará bien. Es como tener un barco con 20 anclas, pero todas echadas en el mismo punto. Si llega una tormenta específica a ese lugar, te hundirás igual. La verdadera diversificación no se trata de cuántos activos tienes, se trata de cómo se comportan esos activos en diferentes entornos económicos. Piensa en tu cartera como un sistema diseñado para funcionar en cualquier clima. La economía tiene 4 estaciones principales: un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado, deflación. Tu objetivo es poseer una combinación de activos que en conjunto se comporten razonablemente bien sin importar cuál de estas estaciones se presente. Para lograrlo, necesitas activos con baja o nula correlación entre sí. Esto significa que cuando uno baja, es probable que otro suba, o al menos se mantenga estable, suavizando el rendimiento general de tu cartera y reduciendo drásticamente el riesgo. Por ejemplo, las acciones suelen prosperar en épocas de crecimiento económico fuerte, pero sufren en las recesiones. Los bonos del gobierno a largo plazo, por otro lado, suelen hacerlo bien en recesiones y cuando la inflación es baja, ya que los bancos centrales bajan los tipos de interés, lo que aumenta el valor de los bonos existentes. El oro y las materias primas tienden a funcionar bien cuando la inflación es más alta de lo esperado, ya que actúan como reserva de valor cuando el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de esta arquitectura. Los que quiebran apuestan todo a una sola estación, esperando un verano eterno de crecimiento. Los que sobreviven y prosperan construyen una cartera para todas las estaciones. En Bridgewater pasamos décadas estudiando datos históricos para construir lo que llamamos la cartera All Weather, para todo clima. Una versión simplificada de esta estrategia que puedes construir con tus 100.000 euros podría ser así: un 30% en acciones, para capturar el crecimiento, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, para protegerte en recesiones y deflación, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, para una estabilidad intermedia, un 7,5% en oro, y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas, ambos para protegerte de la inflación. Al combinar estos activos no correlacionados,
puedes reducir el riesgo de tu cartera en aproximadamente un 80% en comparación con tener solo acciones, mientras que solo reduces el rendimiento esperado en una pequeña fracción. Es el movimiento más inteligente que cualquier inversor puede hacer. No es sobre elegir los activos ganadores, es sobre tener una combinación de activos que te asegure que no perderás de forma catastrófica. Puedes tener la emoción de la concentración y el riesgo de la ruina, o la calma de la diversificación y la probabilidad de un éxito a largo plazo, pero no puedes tener ambos. Tu primer gran trabajo con esos 100.000 euros no es buscar el próximo pelotazo, es diseñar y construir esta máquina robusta y equilibrada. Has entendido la gran máquina económica y tienes el plano para construir tu propia máquina personal a través de la diversificación. Pero la máquina más compleja y la fuente del 99% de los errores no es el mercado, eres tú, tu psicología. En más de 50 años gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido una verdad ineludible. Los errores emocionales destruyen infinitamente más patrimonio que cualquier error de análisis técnico. Puedes tener la estrategia perfecta, la cartera all-weather idealmente construida. Pero si en el momento de la verdad te dejas llevar por el pánico o la codicia, todo tu sistema se vendrá abajo. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los 90. La gente veía a sus vecinos hacerse ricos invirtiendo en empresas tecnológicas sin beneficios ni modelo de negocio claro. El miedo a quedarse fuera, la codicia, les impulsó a abandonar cualquier principio de diversificación y a poner todos sus ahorros en estas acciones sobrevaloradas. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, muchos perdieron el 80 o el 90% de su patrimonio. No fue un fallo del mercado. El mercado simplemente hizo lo que hacen los mercados, corrigió un exceso. Fue un fallo del operador humano. Ahora pensemos en la crisis de 2008. Los mercados se desplomaron, el pánico era total. La gente veía sus carteras caer un 30%, 40%, 50%. El dolor de la pérdida se volvió insoportable y vendieron todo en el punto más bajo, a finales de 2008 o principios de 2009. Convirtieron una pérdida temporal en papel en una pérdida permanente y catastrófica, justo antes de una de las mayores recuperaciones bursátiles de la historia. De nuevo, el operador humano falló. El patrón es siempre el mismo. Compramos por codicia cuando los precios están altos y vendemos por pánico cuando los precios están bajos. Hacemos exactamente lo contrario de lo que deberíamos. La mayoría piensa que para tener éxito hay que ser brillante y predecir el futuro. La realidad es que solo necesitas ser humilde y disciplinado. En mi libro Principios hablo de la importancia de la humildad radical. Esto significa aceptar que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe. Una vez que aceptas tu ignorancia, dejas de intentar ser un héroe y te centras en construir un sistema que te proteja de ti mismo. Aquí es donde entra en juego una herramienta mecánica para superar tus emociones, el reequilibrio. Reequilibrar tu cartera significa revisar periódicamente tus asignaciones y ajustarlas de nuevo a tus objetivos originales. Por ejemplo, si tu objetivo es tener un 30% en acciones y después de un gran año en bolsa, las acciones ahora representan el 40% de tu cartera, el reequilibrio te obliga a vender un 10% de acciones y comprar otros activos que han tenido un peor rendimiento. Este simple acto mecánico te fuerza a hacer lo que es emocionalmente difícil: vender lo que está caro, vender alto, y comprar lo que está barato, comprar bajo. Es un sistema que impone disciplina cuando tu cerebro te pide hacer lo contrario. No es sobre ser más inteligente que el mercado, es sobre ser sistemáticamente menos estúpido que tus propias emociones. Puedes tener la gratificación instantánea de seguir a la multitud, o puedes tener la recompensa a largo plazo de seguir un sistema, pero es casi imposible tener ambas cosas. Esos 100.000 euros son tu primera gran prueba. Demostrarán si eres capaz de diseñar un sistema y, lo que es más importante, de ceñirte a él cuando tus emociones te griten que lo abandones. La libertad financiera no se construye con grandes aciertos, se construye evitando grandes errores. Y el mayor error de todos es dejar que el miedo y la codicia piloten tu máquina. De acuerdo, hablemos de la aplicación práctica. La teoría es elegante, pero el dinero se gana y se pierde en el mundo real. Tienes tus 100.000 euros y entiendes los principios. Ahora, ¿cómo construyes la máquina? ¿Qué engranes compras y dónde los colocas? La mayoría de la gente se pierde aquí, paralizada por un exceso de opciones o seducida por la última moda de inversión. La realidad es que la implementación puede ser increíblemente simple si te centras en la función de cada pieza en lugar de en su nombre. El objetivo es construir esa cartera all-weather, una máquina para todo clima, utilizando herramientas accesibles para cualquiera. Los fondos cotizados o ETFs son instrumentos que te permiten comprar una cesta diversificada de activos, acciones, bonos, oro, con una sola transacción, a un coste muy bajo. Piensa en ellos como los ladrillos estandarizados con los que construirás tu fortaleza financiera. Aquí tienes un plano detallado, una asignación que ha demostrado su robustez a lo largo de décadas de datos históricos. Primero, un 30% en acciones globales.
Esto lo puedes conseguir con un solo ETF que replique el índice MSCI World. Esta es la parte de tu motor que captura el crecimiento de la productividad a largo plazo, la innovación humana. Es el velamen de tu barco, diseñado para atrapar los vientos favorables del progreso económico. Segundo, y esta es la parte que la mayoría ignora y donde reside el verdadero equilibrio, un 55% en bonos del Estado. Pero no cualquier bono. Necesitas dividirlos. Un 40% en bonos del Estado a largo plazo. Por ejemplo, bonos del Tesoro de la Eurozona a más de 15 años. Y un 15% en bonos a medio plazo, de 7 a 10 años. Estos son los estabilizadores de tu barco. Cuando llega una tormenta económica, una recesión como la de 2008, los bancos centrales bajan drásticamente los tipos de interés para estimular la economía. En ese escenario, el valor de estos bonos a largo plazo se dispara, compensando gran parte de la caída de tus acciones. En 2008, mientras la bolsa caía más de un 40%, los bonos del Tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. No se trata de predecir la crisis, se trata de estar preparado para ella. Puedes tener la adrenalina de una cartera 100% en bolsa o la serenidad de una cartera equilibrada, pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. Finalmente, un 15% dividido a partes iguales, un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas, ambos a través de ETFs o ETCs. Estas son tu póliza de seguro contra la inflación inesperada. Cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero, como hemos visto en los últimos años, el valor de la moneda se erosiona. El oro y las materias primas son activos reales que tienden a mantener su valor en esos entornos. En 2022, cuando tanto las acciones como los bonos cayeron juntos, un evento raro que castigó a las carteras tradicionales 60-40, las materias primas tuvieron un rendimiento espectacular, protegiendo a quienes las tenían. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta comprensión de los diferentes entornos económicos y la humildad de poseer activos para cada uno de ellos. El error más común es mirar el rendimiento de cada pieza de forma aislada. En un año de fuerte crecimiento, mirarás tus bonos y tu oro y pensarás, este dinero no está trabajando, podría tenerlo en acciones que están subiendo un 20%. Ese pensamiento es el canto de sirena que te llevará a desmantelar tu máquina justo antes de que la necesites. Tu trabajo no es maximizar el rendimiento cada año, es optimizar el rendimiento ajustado al riesgo a lo largo de toda tu vida. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la supervivencia lo es todo. De nada sirve tener un año espectacular si al siguiente te aniquilan. Esta cartera no está diseñada para ser la más rápida en la carrera. Está diseñada para terminar la carrera, siempre. Y en el maratón de la inversión, terminar la carrera es ganar. Ahora que tienes el plano y los materiales, necesitas el manual de operaciones. La máquina más perfecta es inútil si el operador no sigue las instrucciones, especialmente bajo presión. Hay dos procedimientos mecánicos que debes grabar en tu mente y ejecutar sin dudar: el reequilibrio sistemático y la aportación periódica. Son las rutinas de mantenimiento y de repostaje de tu motor financiero, y son tu mejor defensa contra tu peor enemigo, tú mismo. El reequilibrio es el proceso de devolver tu cartera a sus porcentajes objetivo originales de forma periódica. Digamos que decides hacerlo una vez al año, cada mes de enero. Después de un año en que las acciones han subido mucho, tu asignación del 30% podría haberse convertido en un 35%. Al mismo tiempo, tus bonos a largo plazo, con un objetivo del 40%, podrían haber bajado a un 35%. El reequilibrio te obliga a vender ese 5% extra de acciones, vendiendo lo que ha subido y está relativamente caro, y a comprar un 5% más de bonos para devolverlos a su objetivo, comprando lo que ha bajado y está relativamente barato. Es la encarnación mecánica del principio comprar bajo y vender alto. La mayoría de la gente piensa que debería añadir más dinero a lo que está funcionando. La realidad es que la disciplina de recortar a los ganadores para comprar a los perdedores es lo que mantiene tu cartera equilibrada y te protege de las burbujas. En 1999, en la cima de la burbuja.com, este sistema te habría obligado a vender acciones tecnológicas que parecían no tener techo para comprar bonos aburridos. Emocionalmente habría sido casi imposible. Mecánicamente es simple. Un año después, cuando la burbuja estalló y esas acciones perdieron el 80% de su valor, te habrías alegrado inmensamente de haberlo hecho. Este sistema te protege de la euforia y la codicia. El segundo procedimiento es la aportación periódica, también conocida como dollar cost averaging. Si estás en la fase de acumulación o quieres seguir añadiendo capital a tus 100.000 euros iniciales, este es tu método. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, por ejemplo, 500 euros el primer día de cada mes, sin importar si el mercado está subiendo, bajando o de lado.
Cuando el mercado sube, tus 500 euros compran menos participaciones. Cuando el mercado baja, esos mismos 500 euros compran más participaciones. A lo largo del tiempo, esto reduce el precio medio de compra y elimina por completo el estrés de intentar adivinar cuál es el mejor momento para invertir. El mejor momento es siempre ahora y el siguiente mes y el siguiente. La gente ve una caída del mercado como una señal de peligro. Un inversor sistemática la ve como una oportunidad de rebajas. En la crisis de 2008, la persona que dejó de aportar por pánico se perdió la oportunidad de comprar activos a precios de derribo. La persona que mantuvo su plan de aportación automática compró masivamente en el fondo del mercado, acelerando drásticamente su recuperación y su crecimiento a largo plazo. No es sobre tener una bola de cristal, es sobre tener un calendario y una orden automática en tu broker. Puedes tener la ansiedad de intentar ser más listo que el mercado o la calma de un proceso automatizado. No puedes tener ambas. Estos dos procedimientos, el reequilibrio y la aportación periódica, transforman la inversión de un juego de emociones a un proceso de ingeniería. Son aburridos, repetitivos y carecen de glamour, y por eso funcionan. Liberan tu mente del ruido diario de los mercados y te permiten centrarte en tu vida, sabiendo que tu máquina financiera está bien construida, bien mantenida y funcionando para ti en segundo plano, sin importar el clima que haga fuera. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la gran máquina de la economía para ver sus engranajes, el crecimiento de la productividad y los ciclos de deuda. Hemos diseñado el plano de tu propia máquina financiera personal, el santo grial de la inversión, la cartera All Weather, un sistema robusto diseñado no para predecir el futuro, sino para sobrevivir y prosperar en cualquier futuro posible. Y hemos enfrentado al adversario más formidable de todos, el operador humano, con sus miedos y sus euforias. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de tener una visión completa de la arquitectura que te llevará desde esos primeros 100.000 euros hasta una vida de libertad financiera. La mayoría de la gente, al llegar a este punto, busca una fórmula mágica, un secreto final. La realidad es que el secreto es que no hay secreto, solo hay un sistema, basado en principios atemporales y la disciplina para ejecutarlo. Tu marco de trabajo, tu manual de operaciones definitivo, se sostiene sobre 3 pilares inquebrantables. El primer pilar es la comprensión. Debes interiorizar que no estás jugando a un juego de azar, sino navegando un sistema con reglas lógicas. Debes aceptar que los mercados suben y bajan, que las recesiones son tan inevitables como los inviernos, y que la inflación es un impuesto silencioso sobre la ignorancia. Esta comprensión no te da una bola de cristal, te da un mapa. Te permite ver el pánico de los demás no como una señal para huir, sino como la manifestación predecible de la psicología humana en una fase concreta del ciclo. El segundo pilar es la construcción. Aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Debes construir tu cartera diversificada y equilibrada. La asignación que hemos discutido, 30% acciones globales, 40% bonos a largo plazo, 15% bonos a medio plazo, 7.5% oro y 7.5% materias primas, no es una recomendación dogmática, es la manifestación de un principio, el equilibrio. Es la humildad radical hecha cartera. Es tu declaración de que no sabes qué estación económica vendrá después, así que te preparas para todas ellas. Construir esto con ETFs de bajo coste es la forma más eficiente de poner décadas de investigación financiera a trabajar para ti, con tus 100.000 euros como cimiento. No se trata de encontrar la aguja en el pajar, se trata de comprar el pajar entero. El tercer y más crucial pilar es la operación. Una máquina perfecta con un operador indisciplinado está destinada al desastre. Tu operación se basa en 2 rutinas mecánicas que te protegen de ti mismo: el reequilibrio anual y las aportaciones periódicas. El reequilibrio te fuerza a vender caro y comprar barato, imponiendo una lógica contraintuitiva cuando tus emociones te gritan que persigas a los ganadores. Las aportaciones periódicas te liberan de la angustia de adivinar el momento perfecto, convirtiendo la volatilidad del mercado de un enemigo a un aliado que te permite comprar más barato en las caídas. Estos 3 pilares, comprensión, construcción y operación, forman un sistema cerrado y coherente. Pero para que este sistema funcione, debes evitar activamente los grandes destructores de patrimonio.
los errores de comportamiento que he visto aniquilar fortunas una y otra vez en mis 50 años de carrera. El primero es la parálisis por análisis, el miedo a empezar. Crees que necesitas saberlo todo antes de invertir el primer euro y mientras tanto, la inflación devora tu capital en la cuenta corriente. El segundo es la concentración por arrogancia, la creencia de que has encontrado la próxima gran empresa y apuestas todo a ella, ignorando el principio fundamental de que el futuro es radicalmente incierto. El tercero es la capitulación por pánico, venderlo todo en el fondo de una crisis, convirtiendo una pérdida temporal en un desastre permanente. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para generar rendimientos espectaculares, sino su habilidad para evitar errores catastróficos. Tu primer trabajo con esos 100.000 euros no es duplicarlos en un año. Tu primer trabajo es no perderlos por un error estúpido. Puedes tener la emoción de la especulación o la certeza matemática del crecimiento compuesto a largo plazo, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Este sistema no es emocionante. No te dará historias que contar en una cena con amigos sobre cómo te hiciste rico con una criptomoneda. Es un proceso lento, metódico, casi aburrido. Y esa es precisamente su belleza. Es una máquina diseñada para funcionar en segundo plano, liberándote para que te centres en lo que de verdad importa: tu trabajo, tu familia, tu salud, tu crecimiento personal. Los 100.000 euros no son la meta, son la prueba de si puedes pensar en sistemas, actuar con disciplina y dominar tus emociones. Si superas esta prueba, el millón llegará no como un golpe de suerte, sino como el resultado inevitable del funcionamiento de tu máquina. Llegamos al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos construido un sistema robusto, una máquina financiera. Pero me sentiría un completo fracasado si creyeras que el objetivo de todo esto es simplemente acumular ceros en una cuenta bancaria. Esa es la visión más pobre de la riqueza que puedas imaginar. La pregunta fundamental que debes hacerte ahora no es cómo construir la máquina, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de tu libertad financiera? En mis 50 años de mercado he conocido a personas con fortunas inmensas que eran profundamente infelices, prisioneras de su propio éxito, y a personas con recursos modestos que vivían vidas plenas y significativas. Lo que separa a unos de otros no es la cantidad de dinero, sino la claridad sobre su propósito. La mayoría piensa que el dinero compra la felicidad. La realidad es que el dinero, gestionado con sabiduría, compra algo infinitamente más valioso: opciones y tiempo. Compra la opción de no tener que aceptar un trabajo que odias solo para pagar las facturas. Compra el tiempo para estar presente en la infancia de tus hijos. Compra la opción de cuidar de tus padres cuando envejezcan. Compra el tiempo para aprender una nueva habilidad, para leer, para viajar, para explorar tu curiosidad. Compra la opción de recuperarte de un revés de salud sin la angustia añadida de la ruina económica. Compra la capacidad de contribuir a las causas que te importan, de dejar un impacto positivo más allá de tu propia existencia. El dinero no es el fin, es el combustible para el viaje de una vida bien vivida. La cartera All Weather que hemos diseñado no es solo una estrategia de inversión, es una filosofía. Su principio fundamental es la humildad, la aceptación de que no podemos predecir el futuro. Esta misma humildad es la clave para una vida sabia. Aceptar que no tienes todas las respuestas te abre a aprender de los demás. Aceptar que cometerás errores te permite perdonarte y crecer a partir de ellos. Aceptar que la vida, como los mercados, se mueve en ciclos, te da la resiliencia para soportar los inviernos sabiendo que la primavera volverá. La diversificación no es solo para tus activos, es para tu vida. No pongas toda tu identidad en tu carrera, porque las carreras terminan. No pongas toda tu felicidad en una sola persona, porque las relaciones cambian. Cultiva amistades, hobbies, pasiones, intereses intelectuales. Construye una vida tan robusta y equilibrada como tu cartera, capaz de soportar cualquier tormenta. Esos 100.000 euros son mucho más que capital, son una oportunidad de transformación. El proceso de aprender a gestionarlos te obligará a desarrollar cualidades que te servirán en todas las áreas de tu vida. La paciencia para dejar que el interés compuesto haga su magia, la disciplina para seguir tu plan cuando es difícil, la visión a largo plazo para ignorar el ruido a corto plazo, y el autoconocimiento para reconocer y controlar tus propios impulsos destructivos. Al dominar tu dinero, das el primer paso para dominarte a ti mismo. Lo que he compartido contigo no son trucos de mercado,
Son los principios que he destilado tras una vida de éxitos y, más importante, de dolorosos fracasos. He visto imperios construirse y desmoronarse. He gestionado miles de millones a través del pánico global y la euforia irracional. Y he aprendido que las leyes que gobiernan la máquina económica son un reflejo de las leyes que gobiernan nuestra propia naturaleza. La codicia y el miedo son fuerzas tan poderosas como los tipos de interés. La humildad y la disciplina son activos tan valiosos como el oro. Así que tome estos principios. Toma tus 100.000 euros. Y no te limites a construir una cartera. Usa esa cartera como la herramienta para construir una vida. Una vida de opciones, de resiliencia, de propósito. Una vida en la que tú eres el arquitecto, no la víctima de las circunstancias. No construyas una máquina para financiar tus gastos. Construye una vida que valga la pena financiar.